¿Cómo están? Hoy es 10 de abril. Quiero dar mi punto de vista sobre la política del país. Todo este tiempo he sido muy cuidadoso, más de lo que se imagina, en dar mi punto de vista sobre la política, sobre todo en la red social, que es donde más me ven, o mis familiares o mis cercanos me ven, que es en Facebook. He tratado de ser muy cuidadoso y yo quiero dar mi punto de vista amplio sobre qué pienso de la política pública en México y de cómo estamos polarizados. Pero no es que estemos hoy, siempre hemos estado, pero hoy se ha acentuado más, porque ha habido detonadores que han acentuado esta polarización. Ahora, ¿por qué parece que el que está frente a mí tiene razón? El que piensa diferente a mí tiene razón. ¿Y por qué yo creo que tengo razón? ¿Por qué es esto? Miren, en un país, fíjense bien, dije en un país, esta es una de las razones por las que creo que las personas tenemos razón. En un país hay un millón de variables a gobernar, un millón de cosas a corregir. Y los gobiernos en turno, depende de su política pública, se enfocan en 50,000. Quiero aclarar porque luego me dicen, es que tú dijiste que era un millón. No, el millón es un número para ejemplificar. Vamos a aclarar el punto porque luego dicen que yo dije, no, el millón es un número que sirve para ejemplificar lo que quiero decir. Y también quiero que tengan una idea clara de cómo es. En un país hay un millón de variables o de cosas a gobernar. Dependiendo del gobierno en turno o de su política pública, se enfocan en 50,000. 50,000 también es un número que estoy poniendo para dar un ejemplo solamente. Entonces, si yo me enfoco en las 50,000, si en las 50,000 que el gobierno en turno son los que yo quiero, yo estoy contento. Pero si me enfoco en las 950,000, ya no estoy de acuerdo. Y hay 950,000 cosas que me den argumentos suficientes para saber que el gobierno en turno no está haciendo las cosas. Pero no es que no esté haciendo las cosas, sino simplemente se está enfocando en las 50,000 que a él le interesan como política pública, o como política del partido, o como política en el gobierno. Entonces, partiendo ahí, tenemos razón. La otra cosa también que es importante que podamos entender es que la información está dirigida. Nos guste o no. Miren, el otro día en una cena de un cumpleaños de un amigo que quiero mucho, mucho, y he tratado de cuidarme, de no dar mis puntos de vista tan abiertamente porque no quiero lastimar ni que se sientan agredidos, ¿no? En esa cena que estábamos ahí con este amigo que cumple años, un hombre que respeto mucho, un hombre preparado de negocios, yo creo que hasta con maestría, con mucha educación, por lo menos así parece, dijo algo que me dio hasta un poco de ternura, de compasión, porque dijo, estaba viendo, sin ir al caso, sacó el tema, estaba viendo en el norte, o el Reforma, para los que son fuera de Nuevo León, en el norte, en el periódico El Norte, estaba viendo que hicieron una noticia sobre Andrés Manuel y nadie lo apoyó, puros comentarios en contra. La primera cosa que tienen que saber, que yo digo, no contesté por el momento, pero que estábamos ahí viviendo, el momento que estábamos viviendo, pero la primera cosa que hay que saber es que la información va dirigida. Dependiendo de la empresa editorial, la dirección, las noticias van dirigidas a conseguir un objetivo. Esa es como cosa número uno. Y como cosa número dos, que yo digo, ¿por qué no piensan? En las redes sociales hay algo que se llama algoritmo. Y el algoritmo tiene el objetivo de darte a ti placer o darte a ti lo que te gusta. Voy a dar un ejemplo, miren. Usted se queda 20 segundos viendo un video, 10 segundos viendo un video, y a partir de ahí le empiezan a llegar cosas que tienen que ver con lo que usted vio o con los gustos. Porque el objetivo de las redes sociales es mantenerlo cautivo, dándole cosas que a usted le agradan. Ese es el objetivo de las redes sociales. Porque usted es un mercado que necesitan tener aquí cautivo. Entonces, si usted ve cosas en contra del gobierno de México, le van a llegar cosas en contra del gobierno de México. El algoritmo es individual, pero también es en masa. Entonces, si estamos en Monterrey, donde el algoritmo sabemos hacia dónde va, obviamente que le llegan puras cosas negativas del gobierno de México. Por supuesto que sí. El otro día, le voy a dar un ejemplo, el otro día estábamos también de lo que pasa en las redes sociales. El otro día estábamos, mi esposa y yo, platicando sobre que ella quería una plancha muy buena, muy cara, que no se la compré. Estábamos platicando sobre la plancha
Y un ratito platicamos sobre la brecha, que este, que el otro. Y a partir de ahí me empezó a llegar publicidad a mis redes sociales de H-E-B, anunciándome planchas de Walmart, de Soriana, de Amazon, de Mercado Libre, de todos. O sea, y estábamos hablando, las redes sociales les interesa darnos placer, aquello que nos hace sentir bien para mantenernos cautivos. Entonces, es importante que entendamos esta parte. Miren, también una cosa que a veces se nos olvida, por ejemplo, el tema de los niños con cáncer. Sí, sí, cierto, sí hacen falta medicamentos, sí. Pero el hecho de que te hagan saber a ti que los niños con cáncer quieren atacar tus sentimientos. Y yo no puedo decir en contra de los niños con cáncer algo porque me hace ver un ogro, un malo. Entonces, la gente que dirige la información sabe exactamente qué es lo importante. Porque, por ejemplo, niños con cáncer, ¿no hay mujeres con cáncer? Porque no oímos de mujeres con cáncer, ¿verdad que no? Tampoco oímos de hombres con cáncer, ¿verdad que no? Ya dije que hacen falta medicamentos. Pero lo que quiero es hacerles ver que hay una información dirigida que les hacen llegar para que se sientan que tienen razón y para que se sientan que sí hay un muy mal gobierno. Bueno, hay gente que vemos otras cosas. Esto que les estoy diciendo es algo que estamos viendo y que es increíble, que vemos como increíble que no tengamos la suficiente madurez para saber que nos están bombardeando con información que poco a poco nos estamos creyendo. Yo tengo conocidos políticos, amigos, y esos no ayudan a nadie. Y se los digo con conocimiento de causa, a nadie. A nadie. Ellos deberían de preocuparse por informarnos de cómo tenemos que evaluar a los gobiernos en turno. Por ejemplo, yo no sabría cómo evaluar al gobernador, no sabría de Nuevo León. Pero platicando con un amigo llegamos a la conclusión de cómo debemos evaluar la economía de México. Y quiero hablar de eso, ¿verdad? Porque es tiempo de que hablemos de números como sociedad. Porque, por ejemplo, hay un odio aberrante hacia la presidencia de la República, en particular hacia Andrés Manuel. Y con razón. Es un hombre grande, pasado de edad, viejo. Le han dicho, le dicen naco, ignorante, es un tonto, etcétera, 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 etcétera. Sí, es un hombre que le falta cultura, pero muchas de esas cosas tienen que ver también con percepciones. Por eso es importante que hoy quiero darles mi punto de vista sobre cómo creo que debemos evaluar un país. Hay 4 cosas en la economía de un país, a mi ver, y a lo que platicaba con un amigo, que debemos de tener en cuenta a la hora de calificar un gobierno de la República. Hay 4 cosas. Número 1, el tipo de cambio. Número 2, el precio de la gasolina. Número 3, la deuda pública externa. Y número 4, las reservas del Banco de México. 4 cosas muy importantes. Quiero dar mi punto de vista de cada una de ellas. El tipo de cambio. El peso está estable. El otro día, digo, para que se den cuenta lo enfermo que estamos o lo enfermo que están y que tienen en la cabeza. El otro día decía el gobernador de Querétaro, no hablar de las cosas buenas y esperar que les vaya mal es como cuando estás jugando fútbol y estás en la banca y quieres que se le friegue la espinilla al que está adentro para tú entrar. Y así siento que pasa. Les decía del tipo de cambio. El otro día pasé una estadística de que por 11 sesiones consecutivas el peso había ganado terreno frente al dólar. ¿Qué es una sesión? 24 horas, un día. Por 11 días consecutivos el dólar ganó terreno el peso ganó terreno frente al dólar. Por 11, algo que no pasaba desde 1994. Puse esa noticia, la puse en mi estado de WhatsApp. Inmediatamente un conocido de Guadalajara, que vivía aquí en Monterrey, me mandó una tabla en donde comparaba al peso con el euro. Y efectivamente, el peso en ese momento, no sé cómo esté hoy, pero en ese momento estaba perdiendo terreno frente al euro. El peso estaba perdiendo terreno. Como que queremos que le vaya bien a México mal a México para tener razón. Y eso no se vale. Eso no es de gente pensante. Eso habla de que el odio te está ganando. Entonces, yo creo que el dólar ha estado bastante a muy buen precio, ¿no? Ese es como cosa número 1. Como cosa número 2, la gasolina. Todos sabemos cómo está el precio de la gasolina ahorita.
muy estable, muy buen precio. Ahora, cuando empezó la pandemia, ¿se acuerdan que la gasolina bajó? Creo que llegó hasta 13 pesos o 14, ¿se acuerdan? Que los que estamos a favor de este gobierno decíamos que gracias al presidente en turno, la gasolina había bajado. Y todos los que están en contra decían que no, que era una cuestión mundial, que se había bajado por la presión mundial que estaba viendo que así estaba la gasolina en el mundo. Pues, entonces, pero hoy, que la gasolina está bien alta afuera y que aquí está barata, tampoco es un mérito del presidente. Hoy no dicen que el presidente ha hecho porque la gasolina, al contrario, están enojados porque se está subsidiando la gasolina en más de 20,000 millones de pesos, cuando el impacto que tendría el precio de la gasolina en nuestros bolsillos, si sube, encarecería todo. No se puede cuantificar, pero sí hay una manera de medir cuánto se le está financiando. Y otra vez me decía alguien, que hasta ingenuo, un poco ingenuo el comentario, y es gente bien preparada, no crean que es gente como yo, no, gente bien preparada. Me decía, no, es que el problema, porque yo les decía que hay la gasolina en el sitio donde nos movemos, está a 23.10 o 23.50, pero en los entornos de Monterrey hay de 20.10, 20.90, 21, etc. Y él me decía que el precio de la gasolina sí es porque depende de las calidades de la gasolina. Y yo dije, híjole, no quise decir nada porque se me hizo ingenuo el comentario. Pero miren, ¿saben qué veo yo en eso de la gasolina? Que hay diferentes precios, que hay un libre mercado. Y eso no tiene nada que ver con un régimen. Ese es mi punto de vista en cuanto a la gasolina. La deuda pública externa. No ha habido, no se ha pedido y no ha prestado en este gobierno. Cuando Felipe Calderón estuvo en la presidencia de la República, 30 días de influenza, ¿se acuerdan? Pidió 6,000 millones de pesos prestados para poder sortear los 30 días de pandemia de la influenza. Hoy no se ha pedido prestado. Ahora, ¿se debe más? Sí, se debe más. Sin pedir prestado. ¿Por qué? Los que saben de economía ellos lo saben. Por el tipo de bono al que se contrató la deuda. Por eso se debe más. El otro día comentaba yo que este gobierno ha aumentado, abonó a la deuda pública federal, a lo que debían, 4,000 millones de dólares. Yo le decía, imagínate nada más que Joaquín López Dóriga y su camarilla explica esto. Imagínense que ellos den la noticia. López Dóriga, Loret de Mola y todos estos den la noticia de que se abonaron 4,000 millones de dólares a la deuda. La percepción sería otra. El problema es que no lo dan y ustedes tienen que preguntar, ¿por qué no dicen esa noticia? Porque hay un interés de que usted tenga este odio marcado hacia el gobierno en turno. Cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia había 170,000 millones de dólares en el Banco de México. Hoy hay más de 230,000 millones de dólares. Qué interesante. Fíjense, Andrés Manuel lo tachan de que es un ignorante, un loco, un estúpido, un baboso, todo, le dicen de todo, que es un naco. De hecho me identifico más con él, ¿verdad? Ahí puede haber razón, ¿verdad? A mí lo que se me hace también un poco hipócrita es que si yo no estoy de acuerdo con las políticas del gobierno en turno, si yo no estoy a favor de estas políticas que hace el gobierno, deberíamos de no tomar nada de lo que les está dando a la masa. Por ejemplo, porque dicen que a 30 millones de mexicanos se les está ayudando entre ninis y adulto mayor. Entonces, yo estoy en contra de la política, que ninguno de mis cercanos agarre dinero mal habido. Pero no, lo agarramos, nos lo embolsamos y luego decimos que está mal. Pero nos lo echamos a la bolsa y lo gastamos. Fíjense, de los ninis me han dicho, por ejemplo, que debería de ser a los que son jóvenes muy con altas calificaciones. Y yo digo, qué raro, porque imagínense que a partir de mañana aquí en Monterrey ya no vamos a pagar tenencia. Solamente los que tengan carro amarillo van a pagar tenencia. No puede ser. La ley debe ser pareja. Si la gente lo malgasta, es cosa de ellos. Depende de su educación, de cómo sus papás los eduquen. Eso no importa. La ley debe ser pareja, por eso que a todos se les da la ayuda. Miren, les decía que Andrés Manuel lo tachan de que es un ignorante, un estúpido, un naco, un esto, viejillo, que sabe que el otro día vi una foto en donde ponían a Biden, al presidente de Ucrania y a Andrés Manuel.
el Biden y el presidente Ucrania con unos trajes de marca, ¿no? Y a Andrés Manuel con una guayabera, y creo que lo pescaron hasta inclusive con la bragueta abajo, con el cierre abajo, intentando transmitir lo inepto que es. Por eso les decía, hay que ver las 4 cosas importantes en un gobierno, que es la gasolina, el tipo de cambio, la deuda pública externa y las reservas de Banco de México. Les decía que en esos 3 años Andrés Manuel, que lo tachan de lo peor, ha hecho 5 cosas importantes, 5 obras importantes. El aeropuerto, mal hecho si quieren, el aeropuerto, la refinería de Dos Bocas, están por terminarla, el Tren Maya, todo muy mal hecho, pero lo está haciendo. Digo, para que no piensen que creo que está todo muy bien. El aeropuerto, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Corredor del Pacífico, no sé si sepan qué es eso, van a conectar a Veracruz con Acapulco, con Guerrero, van a hacer un gran corredor donde va a haber más de 10 parques industriales para que la mercancía nos llegue a un precio más económico, y también está haciendo el aeropuerto de Tulum. 5 cosas. Yo espero que si gana el PRI o el PAN en el 24, que van a ponerme, supongo yo, que un hombre muy capaz, un hombre muy preparado, haga por lo menos más de esas 5 cosas. Porque este hombre, que es un inepto, las hizo, las está haciendo. Y en este asunto hay 2 versiones. Y yo tengo la elección de creer en algo. De creer eso o creer lo otro, de los 2 puntos. Entonces, el gran reto es que tengamos en mente que en 3 años se hicieron estas cosas. Cuando venga el próximo gobierno, que si fuera el PRI o el PAN, tendría que superar esto. Yo sé que no lo va a hacer. Desear que vuelva el PRI y el PAN es desear que vuelva el marido golpeador. Ya sabemos cómo son, ya sabemos lo que van a hacer, ya sabemos que no van a hacer nada, ya sabemos cómo lo van a manejar, ya sabemos. Y este hombre por lo menos ha despertado, Andrés Manuel, de las cosas que más me gustan, es que ha despertado el amor por México. En unos genuinamente y en otros odiándolo y escudándose en que aman a México. Entonces, por lo menos eso ha pasado. Hoy es 10 de abril, les invito a que cumplan con su obligación civil, y espero que podamos a partir de hoy analizar las políticas públicas de México con números, sin percepciones, entendiendo que yo, que admiro el trabajo que hace, puedo estar cegado, y usted, que lo odia, que el odio lo puede estar cegando y que puede ser no objetivo en los análisis que está haciendo de este gobierno que está en turno. Me da mucho gusto saludarles y quería platicarles mi punto de vista sobre la política y sobre los avances que hay en nuestro país. Saludos a todos. Recuerden, les voy a pedir de favor que si quieren contestar este video, lo hagan en sus muros y me avisen: oye, tengo una contestación para ti, porque no voy a permitir que contesten en mis redes sociales, porque miren, la responsabilidad que tenemos es para la gente que nos ve y que nos admira y que nos respeta. Usted no tiene, si yo no lo respeto, usted no tiene obligación para conmigo. Usted tiene obligación para la gente que lo sigue. Entonces, yo quiero que en atención a esto ustedes escriban en sus redes sociales sus puntos de vista, y yo iré para allá a verlo si es que me parece atractivo. Saludos, y me da mucho gusto saludarles. Gracias por ver estos 19 minutos que hablo de política de nuestro país. Saludos.